Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a aprender y mejorar español de manera divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakerlearn.es, al finalizar el audio encontrarás una pequeña clase con recursos, vocabulario y expresiones que te ayudarán a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Hoy vamos a hablar sobre el español que no encontramos en los libros. Cuando aprendemos un nuevo idioma, lo normal es empezar en una academia, en una escuela o siguiendo libros de texto. También es muy normal que las academias y las escuelas tengan unos libros de texto de referencia. En estos libros se enseña el español gramatical con una gramática perfecta y se enseña, digamos, el idioma, en este caso el español, más adecuado. Y eso es perfecto y a mí me encanta, pero es cierto que hay otro español que es el que se escucha en la calle con expresiones más vulgares muchas veces y que es más complicado de encontrar en los libros y que sin embargo en las conversaciones lo vamos a escuchar a menudo. Por eso mi objetivo con el episodio de hoy es acercaros a ese español más común, más de la calle y que vais a poder escuchar en muchísimas conversaciones. Porque hay expresiones como por ejemplo qué pasada o qué fuerte que es muy complicado que os lo explique en una academia o que lo encontréis en los libros. Por ejemplo, qué pasada quiere decir que algo es extraordinario y qué pasada, ¿no? Que algo te llama la atención, te gusta, te parece extraordinario. ¡Guau, qué pasada! Imagínate que tu hermana te está enseñando su nueva casa y es enorme y es preciosa y dices, ¡guau, qué pasada! ¿Vale? Pues eso sería una de estas expresiones de la calle. Además, luego hay otras palabras muy coloquiales que puedes encontrar en un país o en otro y también tenemos lo que llamamos las muletillas. Esas palabras que repites una y otra vez casi sin darte cuenta y que te introducen a una conversación o que son muy comunes en la conversación. Así que empezamos con el episodio de hoy con esas expresiones más coloquiales. Por ejemplo, estoy flipando. Estoy flipando es una expresión que vamos a utilizar para decir que algo nos gusta mucho o que nos agrada mucho. Imagínate que vas a un restaurante con 3 estrellas Michelin y estás probando la comida y te encanta y dices, ¡buah! Estoy flipando. ¿Estás bien? Estoy flipando, estoy encantada, me encanta. Es una manera muy coloquial. Sin embargo, aquí va a ser muy importante la entonación. Porque también puede querer decir que algo te genera sorpresa, pero que no te agrada. En ese caso, la entonación cambiaría y dirías, estoy flipando. ¿Vale? Imagínate que te cuentan que tu exnovio está con una amiga tuya y tú dices, bueno, estoy flipando. Algo que te sorprende, que no te terminas de creer y que tampoco te gusta. Por eso, generalmente, en estas expresiones del día a día, la entonación y el contexto van a ser muy importantes. Otra expresión que no tiene nada que ver podría ser, por ejemplo, ser un manazas. ¿Qué quiere decir ser un manazas? Pues no quiere decir que tengas unas manos enormes, no. Quiere decir que eres torpe con las manos. Alguien torpe con las manos es alguien que no es habilidoso. Alguien que coge una cosa y se le caen. O que intenta arreglar algo y en lugar de arreglarlo lo estropea más. Pues es un manazas, que es muy diferente a ser un manitas, que es justo lo contrario, alguien que sí es habilidoso con sus manos, que todo lo arregla, ¿vale? Ser un manazas, eres torpe. ¿Qué manazas eres? Tranquilo, déjalo, ya lo hago yo. Que eres un manazas, que eres torpe con las manos. Ser un manitas es todo lo contrario, alguien que con las manos lo puede arreglar todo, alguien que tiene facilidad para montar un mueble, para arreglar lo que sea, ¿vale? Ser un manazas, ser un manitas. Dos cosas muy diferentes y las dos expresiones coloquiales. Otra expresión cuando decimos que alguien no tiene pelos en la lengua. Es que este tío no tiene pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir? Que dice absolutamente todo lo que piensa,
que no tiene ningún problema, que no tiene filtros. Alguien que no tiene filtro, que dice todo lo que piensa, ¿vale? O cuando le dices, por ejemplo, a alguien, mira, háblame sin pelos en la lengua. Quiere decir, dime lo que piensas, sin ningún filtro, sé sincero. Te voy a hablar sin pelos en la lengua. Te voy a decir todo lo que pienso, sin filtros. Otra de estas expresiones coloquiales, ponerse las pilas. Cuando reaccionas y empiezas a hacer algo. Me tengo que poner las pilas. ¿Has terminado el trabajo o has empezado a estudiar para tu examen? No, me tengo que poner las pilas. Quiere decir que tienes que empezar a hacer eso, esa cosa que llevas tiempo retrasando, por ejemplo. ¿Ok? Tengo que ponerme las pilas. O chicos, falta poco para que termine el curso, os tenéis que poner las pilas. ¿Qué quiere decir? Pues que tenéis que empezar a estudiar. Tenéis que empezar a esforzaros, ponerse las pilas. Pero es que además vamos a encontrar también palabras que van cambiando su significado dependiendo del país y que en unos países una palabra, un verbo puede ser muy común y sin embargo en otro país de habla hispana puede resultar muy vulgar. Aquí hay uno que es el verbo por excelencia, que es coger. Para los españoles el verbo coger es súper común y lo utilizamos todo el tiempo. Cuando dices coger, como cógeme el abrigo, que quiere decir agarrar, o también lo utilizamos muchísimo pues para explicar que vamos a coger un medio, que vamos a tomar, lo que dirían en Latinoamérica, un medio de transporte. Voy a coger el autobús, quiere decir que me voy a subir al autobús. Voy a coger un taxi. Es un verbo que utilizamos muchísimo en España. Y sin embargo, en los países de Latinoamérica es una palabra muy vulgar, que quiere decir tener sexo. Claro, cuando los españoles llegamos de repente a Argentina y decimos voy a coger el autobús, te miran como, pero ¿qué dice? Está loca, ¿no? Entonces puede generar confusiones muy grandes, incluso dentro de las personas cuya lengua materna, nuestra primera lengua, es el español o el castellano, que es lo mismo, ¿vale? Español y castellano es lo mismo, quiere decir lo mismo. Otra palabra que se dice de muy distintas maneras, por ejemplo, es autobús. Autobús es una palabra autobús, que lo decimos en España, pero por ejemplo en Cuba o en las Islas Canarias en España dicen guagua. O en otros países como Argentina o Bolivia dicen colectivo y en Chile dicen liebre. ¿Ok? En cada país la palabra autobús se dice de manera diferente. Hay otras palabras, plata. Para los españoles en España plata es el mineral, mi anillo es de plata. Y sin embargo en Argentina cuando hablan de plata es el dinero en general. Él tiene mucha plata, es lo que nosotros diríamos, él tiene mucho dinero. Chucho. La palabra chucho quiere decir en países como España o Guatemala perro. Lo que pasa es que es verdad que en España cuando decimos chucho suele ser un perro de la calle, un perro callejero. Y sin embargo en otros países puede querer decir frío o es un tipo de pájaro, un tipo de ave o en Argentina por ejemplo miedo. Así que, como veis, las palabras van cambiando y se van utilizando de diferente forma dependiendo del país. También, de manera coloquial, utilizamos muchísimas muletillas y las muletillas es muy difícil que las encontremos en los libros de texto, en los libros que te quieren enseñar a hablar español. La más común de las muletillas en España es el vale, ¿vale? ¿Vale? El vale, que es lo que en Inglaterra, en inglés o en Estados Unidos es el ok. Y además la historia del vale es muy interesante porque es relativamente nuevo. ¿Cuándo empezamos en España a utilizar vale? Todo el tiempo, porque es que además lo utilizamos todo el tiempo. Bueno, pues eso empezó a pasar cuando se empezaron a doblar las películas de Hollywood. En España empezamos a doblar las películas pues cuando empezaron a aparecer la televisión y el cine y entonces empezaron a buscar una palabra que fuera el equivalente al ok americano, porque no querían que pasara como en otros países, como por ejemplo en México, donde el ok ya se había integrado mucho y se había generalizado. Así que cogieron la palabra vale y en los subtítulos de las películas empezaron, cada vez que había que decir ok,
ellos lo cambiaban por un vale. Y eso al final caló en la sociedad y ahora lo utilizamos de manera muy común. Por ejemplo, ¿quieres una cerveza? Ah, vale, voy a trabajar y llegaré un poquito tarde. Vale, no te preocupes. Vale, vale, vale. Lo decimos todo el tiempo. En origen, vale se utilizaba para despedirse. De hecho, el libro de Don Quijote de la Mancha, famoso libro de Miguel de Cervantes, termina con un vale, que quería decir adiós y que se utilizaba para despedirse. Otra coletilla muy, muy común es o sea. O sea, lo que quiero decir es que lo utilizamos cuando vamos a empezar una explicación. Es curioso porque cuando alguien quiere imitar en España a una persona que es un poquito pija, un poquito posh, lo utilizan, dicen el o sea y con una entonación diferente. Ay, o sea, ¿vale? Es así más pijo, ¿no? Cuando quieres imitar a alguien, pero la realidad es que al final lo dice todo el mundo cuando quiere introducir un tema. Imagínate, me dices algo y dices, pero, o sea, lo que has dicho antes es mentira, ¿vale? Cuando quieres dar una explicación o cuando quieres empezar una frase. Se utiliza mucho como muletilla. Esas frases, esas palabras cortas que repetimos todo el tiempo, que sería un poco como el ¿vale? ¿Vale? Esas palabras que dices ya casi sin pensar, que a veces ni siquiera tienen significado. Otra muletilla muy común en España es en España decir pues nada, que en realidad no quiere decir nada, pero se utiliza a veces para cerrar una conversación. Cuando ya no sabes qué decir y dices, bueno, pues nada, y lo utilizamos también como coletilla. Hay otra serie de frases y de expresiones también muy coloquiales que también puedes escuchar mucho en el día a día, como por ejemplo anda ya. Anda ya no quiere decir que andes del verbo andar ya, ahora, no. Anda ya lo utilizamos para expresar que algo no te lo crees. Si alguien te dice, pues a mi prima le tocó la lotería, anda ya, como diciendo, venga hombre, no me lo creo, anda ya, venga hombre. Son pequeñas expresiones muy coloquiales, muy generales, para indicar que algo no te lo puedes creer. Otra de estas frases cortas, coloquiales que podemos escuchar en la calle es qué fuerte. Cuando algo te sorprende mucho, cuando algo te llama la atención, te cuentan algo que no te puedes creer, qué fuerte, ¿vale? Pero bueno, que oh my God, ¿no? Sería en inglés, qué fuerte. Porque es verdad que oh Dios mío no se utiliza tanto. Dios mío sería cuando algo muy malo está pasando, pero no es tan común escucharlo en el día a día en la calle. Sin embargo, el qué fuerte es muchísimo más común, por lo menos en España. O cuando decimos que alguien es muy crack. ¡Buah, qué crack! ¿Qué quiere decir? Que es muy bueno en algo, que destaca en algo. María es una crack en matemáticas. Pues eso quiere decir que María es muy buena en matemáticas, pero solo lo vais a escuchar en ese español de la calle, en ese español más coloquial. ¿Qué podemos hacer para familiarizarnos con este tipo de vocabulario y con este tipo de expresiones que no es tan sencillo que nos lo enseñen en una escuela de español o en los libros de texto? Escuchar a un nativo es fundamental. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de podcasts, a través de series, a través de películas en español o a través de las redes sociales. ¿Por qué no? Como os decía yo antes, por ejemplo, la palabra autobús se dice de manera muy diferente en cada país de Latinoamérica y en España. El otro día yo publiqué un post en las redes sociales, en mis redes sociales, donde ponía cada país cómo se decía. Os dejaré el enlace por si no me seguís y queréis seguirme, porque cada semana grabo pequeños vídeos muy cortitos que os pueden ayudar con este tipo de vocabulario. Espero que os haya gustado. Recuerda que si quieres seguir mejorando tu español conmigo, puedes hacerlo a través de mis clases presenciales o de mis clases online o de mi curso First Step, un curso para gente que quiere empezar a aprender español y hacerlo a su propio ritmo. Pero lo que más te recomiendo es que te registres en mi newsletter, porque cada semana mando material gratuito que te va a ayudar a seguir mejorando tu español desde casa y además serás el primero en estar informado o informada
de todo lo que organice y de todo lo que haga, como por ejemplo la inmersión lingüística que estoy preparando para mayo, durante el fin de semana del 9 al 11 de mayo, donde nos vamos a ir a Ronda a hacer una inmersión lingüística en español para todos los niveles. Si te interesa, regístrate en la web y serás de los primeros en recibir esa información. Y además las plazas son muy limitadas, así que te recomiendo que te registres. Sin más, me despido hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Adiós.